queridos amigos y amigas de Virgo, bienvenidos, bienvenidas nuevamente a mi canal. Hoy vamos a estar viendo qué es lo que está pasando entre tú y tu persona especial. Les recuerdo que durante el estreno de este video yo estoy en el chat en vivo o haciéndote una lecturita de péndulo o dándote un consejito de manera gratuita o cualquier otra cosa que se me ocurra. Así que te invito a participar ahí en el chat en vivo. Y si es que estás viendo este video después del estreno, te invito a que te suscribas y le des a la campanita para que no te pierdas el próximo estreno. Las actividades son solamente durante el estreno, así que no te lo pierdas, ¿ok? Las dos canciones que me dieron los guías espirituales para ustedes el día de hoy son Y tú te vas, de Chayanne, y Dime que no, de Ricardo Arjona. Ok, mis queridos y mis queridas chicas y chicos de Virgo, vamos a comenzar con esta lecturilla. Se ve interesante para el final de la lectura, eso que está un poco compleja la energía, ¿no? Aquí hay acción tomándose. Quizá tu persona tomó una acción hacia ti con comunicación, quizá te está hablando. También el paje de espadas en la carta de la espía. Es una persona que te está quizá mirando desde lejos. Para los que no han tomado acción todavía o su persona no ha tomado acción todavía, te está mirando desde lejos y le gustaría tomar esa acción. ¿Bien? Siento que tú, querida Virgo, estás como trabajando mucho en ti, sobrellevando la vida, intentando pasarlo bien. Hay algo, eso sí, que todavía quizás no hemos podido dejar ir o soltar. Posiblemente tiene que ver con esta conexión. Es algo que te ha dolido el alma. Pero con la carta del mago siento que hay algo que tú quieres manifestar con esta persona, que es un hogar maravilloso en conjunto con este 10 de pentáculos. La verdad es que esta lectura me llama bastante la atención. ¿Qué quieren que les diga? Con la carta de la sacerdotisa tenemos... la verdad es que tu persona está teniendo problemas con su conexión espiritual y su conexión intuitiva. La verdad es que siento que te extraña bastante y tiene ese sentido de frustración acerca de lo que ha pasado entre ustedes. Es una persona que está mucho en sus pensamientos y todavía no toma acción, pero acción se quiere tomar. Es muy extraño. Es muy extraño. Quizás no una acción más concreta de, llevar la relación a como a donde tiene que ir, pero quizá pueden ser los comienzos de una reconexión con este 6 de copas. Acá se ve energía de almas gemelas. Como siempre vamos a mirar un poco más de qué se trata esta historia. Me parece curioso que tu persona tenga todas las cartas al reverso. Me da la impresión de que incluso puede ser una persona que está un poco confundido o confundida con algo en particular. Vamos a ver algunas cartas oráculo. Muchas gracias, guías espirituales. Me gustaría saber cuál es la naturaleza de la conexión y si es que nos pueden ofrecer un poco más de información. Quédense hasta el final del video porque vamos a estar viendo cuál es la siguiente acción a tomar por parte de tu persona especial hacia ti. Siento que esta persona te desea desde lejos. O quizá puede ser que estén hablando, pero no mucho acerca de ustedes. Bueno, acá por algo nos están diciendo expresa tu amor. Nuevamente, energía de almas gemelas. Bien. Te invita también a tu querido Virgo o querida Virgo a tomarlo de una forma un poco más juguetona. Quizá no tan serio en la inmediatez, a pesar de que esas podrían ser tus intenciones. Permitirte como... pasarlo bien con esta persona, expresar su amor, pueden expresar su amor, pasarlo bien juntos, juntas. Me gustaría ver por qué tu persona está tan compleja, tan complicada. Entonces vamos a mirar algunos mensajes de tu persona especial hacia ti y también vamos a estar mirando cómo está tu persona a nivel emocional. Bien, dice, ¿cómo quisiera decirte cómo me siento, no? Ya nos están mostrando la carta del espía, una persona que te está mirando desde lejos.
Ten cuidado que mi amor viene del ego y no del amor. Te amo y te odio, pero no puedo vivir sin tu amor. Lamento que ya no sea lo mismo que antes. Por favor, dame más tiempo para ser la persona que te mereces. E intercambios de mensajes de amor. Y lo siento, ya seguí adelante con mi vida, o eso es lo que está pretendiendo, porque yo lo veo pensando en ti constantemente. A mí me da una risa estos mensajes que a veces se cuentan entre ellos, ¿no? Lo siento, ya seguí adelante con mi vida. Pero todo, eso es como lo que demuestra. Esta es la carta que nos está demostrando. Y eso, para atrás, es lo que nos está como ocultando, lo que está en su yo superior o 3D, ¿no? Le cuesta lidiar con sus pensamientos, sentimientos, tiene las cosas un poco oscuras en su vida, no lo tiene muy claro. Por eso está la carta de la sacerdotisa al revés. Es una persona que está desconectada de su propia intuición. Está más conectada con su ego, desde el miedo, porque quiere decirte cómo se siente, quiere construirse como persona para ir hacia ti. Y lamento que ya no sea lo mismo que antes, pero una persona muy orgullosa no lo demuestra, o eso es lo que aparenta, ¿bien? Así que precaución de todas formas, pero esta es una energía, lo siento, un poco más inmadura posiblemente que tú. Entonces le cuesta quizá también gestionar sus propias emociones. Vamos a mirar el aspecto emocional rápidamente. Muchas gracias, guías espirituales. Me gustaría saber qué es lo que está pasando con la persona de Virgo. ¿Qué es lo que está pasando con la persona de Virgo? Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué está pasando con la persona de Virgo? Agarrándose al pasado. Quizás está una persona que no quiere crecer todavía, o agarrándose al pasado con otras materias, más allá de la ilusión. Ok. El relámpago. Siento que tu persona tiene que pasar por un momento torre, una separación, una pérdida de un trabajo, algún quiebre importante, para darse cuenta que es una historia que se está vendiendo a sí mismo, a sí misma. También cuando nos da la carta de las proyecciones, nos están diciendo hay algo que se está gatillando, algunos miedos, inseguridades que esta persona o gatilla en ti o tú gatillas en esta persona. Así que esa es siempre una invitación a observar qué es lo que me pasa con el otro que realmente tiene que ver conmigo mismo, con mis propias heridas, y qué es lo que tengo que sanar o aprender a partir de esta situación, o qué tiene esta situación que decir sobre mí. Bien, me voy dando cuenta de eso. Siento que tu persona poco a poco tiene que ir un paso más allá de la ilusión, de eso de agarrarse al pasado, porque el pasado ya no está pasando ahora. Ya fue, es una ilusión, por así decirlo. Lo único que tenemos como aspecto concreto es el momento presente. Entonces tu persona tiene que vivir una especie de quiebre para darse cuenta de todo lo que está pasando aquí detrás, de los verdaderos sentimientos que tiene hacia ti. Es como que los evade o los niega. No porque no los tenga, ¿ok? No porque no los tenga, sino que le cuesta, siento, procesar sus emociones, porque te sigue espiando. O sea, si es que no te quiere, ¿para qué te espía? ¿Para qué te mira desde lejos? ¿Para qué pregunta por ti? ¿No? Se está agarrando el pasado todavía. Entonces tiene que haber alguna especie de quiebre. Vamos a ver cuáles son los signos involucrados en esta lectura. Puedes estar lidiando con un Escorpio, un Tauro, un Géminis. Tauro nuevamente, uno más por favor, o un Libra. Vamos a mirar si es que esta conexión es conveniente para ti. Recuerda que no depende de nosotros decirte qué es lo que tienes que hacer. Nosotros acá solamente queremos dar un consejo a quien le resuene esta historia. Tú tomas las decisiones acerca de tu presente y eso también es lo que va formando tu futuro. Ni las cartas ni el péndulo te van a decir realmente qué es lo que va a pasar, porque eres tú quien lo decide, pero sí podemos buscar algún consejo si es que esto te resuena y te sirve. Bien. Muchas gracias, guías espirituales. Me gustaría saber si es que esta conexión es conveniente para Virgo. Te dice, no te detengas, escucha tu intuición. Pueden encontrar una resolución pacífica dentro de las próximas semanas. Puede haber éxito. Ven, hay una posibilidad aquí de reconexión si es que esto es lo que tú quieres. Bien, te dice, escucha tu intuición. Puedes encontrar una resolución pacífica desde el amor y la comunicación honesta.
¿Bien? A esta persona le falta comunicarse, comunicar sus sentimientos. A pesar de que yo siento que quiere hablar contigo, tampoco siento que quizá va a ser a un nivel tan profundo, porque todavía está como la capa del orgullo, pero puede haber éxito aquí dentro de las próximas semanas con ustedes, si es que así tú lo deseas y te hace sentido. Esto siempre y cuando te hace sentido, si es que no podemos cerrar el ciclo y dejarlo ir. Bien, esa es nuestra decisión empoderada. No estoy quedándome esperando a ver qué pasa o no, qué pasa con esta persona, sino que yo tener el ojo crítico, como les digo siempre, de observar, bueno, de la forma en la que se comporta esta persona, ¿realmente me sirve o no me sirve? ¿Realmente me sirve o no me sirve? ¿Ok? Entonces, vamos a mirar ahora cuál es la siguiente acción a tomar por parte de esta persona especial hacia ti. Y vamos a finalizar con alguno que otro consejito. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cuál es la siguiente acción a tomar por parte de la persona especial de Virgo hacia Virgo? Todavía estamos en silencio posiblemente. Yo insisto, esta persona se lo niega bastante. Pero miren, ahí están las de copas. Es como, insisto, se traiciona a sí mismo. La lectura anterior que hice fue de Capricornio, así que si estás lidiando con un Capricornio, quizás esa lectura te puede hacer sentido. Bueno, generalmente pueden haber energías similares con los signos de tierra. Bien. Caballero de espadas, como que no habla y se traiciona a sí mismo. ¿Qué estupidez? Bueno, sí siento que te quiere hablar, pero insisto, va a ser algo como más ligero. Quizá no se va a ir como a sacar el anillo de matrimonio inmediatamente, pero quizá va a querer evaluar cómo estás. Si es que todavía hay algo ahí en lo que tu persona puede trabajar, ¿no? Están las de copas. O sea, tu persona sí te quiere, sí te ama y sí quiere hacer esa oferta. Sí quiere hablar contigo, ¿no? Sí siento que la comunicación que podrían tener de primera mano no te va a decir sus verdaderas intenciones, pero quizá más adelante sí. Porque no ha cerrado el ciclo contigo y te ve a ti como su reina de pentáculos. ¿Bien? Esta reina de pentáculos tiene que ver con ser un material de matrimonio. Esta persona es un material de matrimonio. Te ve a ti como una persona, como material de matrimonio. También nos salió la reina de bastos. Generalmente cuando a mí me salen dos reinas en una lectura, tiene que ver con alguna especie de triángulo amoroso. Si es que ese no es tu caso, la reina de bastos al reverso está hablando de su propia energía y cómo siento que te mira desde lejos pero no hace nada al respecto, por lo menos todavía. Bien, por lo menos todavía. Sí podemos esperar comunicación, pero quizá va a ser una comunicación un poco más ligera. Bien, no va a ser comprometida inmediatamente. Vamos a darte un último consejo. Muchísimas gracias, Virgos, por estar acá. Como siempre, una bendición tenerlos y tenerlas en mi canal. Vamos a mirar. Dice, deja ir todo aquello que ya no te está sirviendo en el propósito de tu crecimiento personal. La apreciación y la alegría proviene de ser agradecido por lo que ya tienes. Esta carta también nos indica que la gratitud nos ayuda a elevar nuestras vibraciones, así que conéctate con la gratitud. Conéctate con ese bienestar tuyo, con lo que sí está funcionando en tu vida. Eso te va a ayudar a sanar también, ¿ok? También te dice, lo que no viene desde el amor, viene desde el ego, y tenemos que prestar atención. Bien. Esos serían los mensajes para ustedes el día de hoy. Muchísimas gracias, Virgo, por estar acá. Espero poder haberte ayudado de una forma u otra. Recuerda que no depende de nosotros decirte qué es lo que tienes que hacer o no tienes que hacer. Esa decisión tuya, empoderada. Nosotros solamente estamos contándote una historia. Si es que te sirve, maravilloso. Si es que no, déjala pasar. Pero la decisión siempre de tu vida la tomas tú. Bien, nadie más la puede tomar por ti o predecir realmente qué es lo que va a pasar, porque depende de tu propia energía y de tu propia voluntad. Así que a elegir bien, a elegir conscientemente, ¿ok? También les recuerdo que ya mi nuevo canal de interactivos está ahí presente, ya lo he abierto, he subido el primer video, así que te invito a que te suscribas.
le des a la campanita también de ese canal para que no te pierdas los próximos interactivos. También puedes ver cuántos interactivos quieras. Ya voy a ir subiendo más videos, así que nos vamos a estar viendo pronto, ¿ok? Muchísimas gracias por estar acá, que tengas un maravilloso día. Un abrazo desde el alma. Namaste. Muchas gracias por pasarte por mi canal. Espero que este video haya resonado contigo. Si te gustaría realizar terapia a partir del tarot, soy psicóloga y me encantaría acompañarte en tu proceso terapéutico de sanación y darte herramientas que te ayuden a convertirte en la mejor versión de ti mismo. También puedes conocer mis cartas oráculo en su versión imprimible, mensajes de trabajo, mensajes generales, mensajes de amor y las cartas consejo florecer. Si te gustaría identificar aquellos aspectos en los que tienes que trabajar para convertirte en la mejor versión de ti mismo, te invito a conocer el reporte terapéutico, un informe escrito en el cual desde el tarot y la numerología revisamos tus desafíos y lecciones tanto de vida como anuales. Para lecturas personales, descuentos y más servicios, te invito a revisar mi sitio web que encontrarás en la descripción de este video. Muchas gracias por estar acá, un abrazo desde el alma, que tengas un maravilloso día. Namaste.